Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en el relato sacerdotal de la creación, Dios crea de la nada. ¿Os acordáis que el texto decía, antes que hubiera nada, ya estaba Dios, digamos, el Espíritu de Dios obrando sobre la faz del abismo? Y luego va ordenando su creación en medio del caos. Por eso mencionábamos la semana pasada que alguna gente entre el versículo 1 y el versículo 2 piensa que se produjo la destrucción, o bueno, más que la destrucción, la rebelión de lo que era el mundo angélico, ¿no? Y que esa rebelión, como terminó con los ángeles caídos a la tierra, pues, digamos, creó un caos, creó una situación de caos. Pero claro, todo eso es un imaginárselo, es una elucubración, no es algo que realmente tengamos seguro porque la Biblia no lo dice así. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Yo digo aquí que hay un orden exquisito y un detalle pormenorizado de la hermosa creación divina. Primero es la luz. Sin ella, es decir, sin luz, no hay fotosíntesis. Es decir, las plantas necesitan tener luz porque si no, no crecen, no se produce la vida. Es decir, que fijaos que lo primero que Dios hace es dejar que en medio del caos se vea la luz. Tampoco habría plantas ni habría vida. Después viene el agua, los mares y los océanos, del cual, según los científicos, proceden todo el posterior desarrollo de la vida. Y el tercer día, las plantas que habrían de ser el sustento para los futuros animales y el hombre. Tras ellos se dejan ver, porque habían sido creados ya por parte de Dios, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, ahí evidentemente ya se crea también lo que se llama el sol, la luna, las estrellas, y dice aquí que en esta ocasión los llama los coordinadores del tiempo para el ser humano. La palabra cielo aparece en plural. Sí, cielos, claro, evidentemente. Es que la forma de hablar, en aquella época no se tenía tan claro, digamos, el concepto, los conceptos como los tenemos hoy, sino que el cielo era la bóveda celeste, lo que se veía. Eso era lo general. Nosotros hoy en día sabemos que una cosa es el cielo físico, otra cosa es el cielo espiritual, otra cosa es el tercer cielo, que es donde, según Primera de Corintios, está el paraíso. Primera de Corintios no, me parece que es Filipenses, ¿no? Es decir, hay hoy en día, y luego la Biblia habla hasta el séptimo cielo, ¿no? Es decir, que parece que en nuestra época la concepción de los cielos son como distintas esferas dentro de lo que es el mundo celestial, pero el cielo que nosotros vemos es la atmósfera que vemos y lo que se ve, porque más de ahí no podemos avanzar, ¿no? Después de que el sol, la luna y las estrellas, que es muy importante que entendamos que en el pasaje se menciona que estaban puestos para coordinarle el tiempo al ser humano, es decir, como una ayuda, aparecen las aves, los peces y el resto de los animales. Y como corona de esa maravillosa labor creadora de Dios, el hombre y la mujer. El orden de la creación sigue un esquema absolutamente lógico, que además coincide con los planteamientos del desarrollo de la vida sobre el planeta, según dicen los científicos de los distintos campos. Por eso no es extraño que una y otra vez, a lo largo de todo el capítulo, se repita una frase muy bonita, que es, y vio Dios que estaba bien, o que era bueno.
¿eh? Porque Dios se da cuenta que conforme la creación se va completando, está bien hecha y era provechosa para la humanidad. Otro de los aspectos importantes que tenemos que destacar en este relato sacerdotal, recordaos que los sacerdotes están escribiendo para los que han vuelto del cautiverio, especialmente marcados por la cultura de Babilonia. Siglo XIV, siglo XV. Exactamente. Siglo V. Siglo IV y siglo V. Antes de Cristo. Entonces, aquí se deja muy claro que el sol, la luna y las estrellas son criaturas, es decir, creaciones del Dios único, y que por tanto no pueden ser honrados como dioses ni adorados, como era costumbre en las culturas egipcia, sumeria y asiro-babilónica, que como ya hemos visto tuvieron una enorme influencia en el pueblo judío y en el desarrollo posterior de sus conceptos religiosos. Es decir, una de las cosas que el escritor o los escritores sacerdotales, porque aquí no se puede hablar de un solo escritor, ya que se entiende que era la casta sacerdotal la que redactó todo esto, a lo mejor fue uno, fueron tres, fueron cuatro, pero fueron los sacerdotes de Jerusalén los que redactaron esto, ¿no? Ellos tienen mucho interés en dejar muy claro que el único creador, el único Dios es el que crea, y que tanto sol como luna, como estrellas, como los signos del zodíaco que entonces ya se conocían, que toda esa serie de cosas eran creaciones de Dios, es decir, las constelaciones las había creado el Señor. A pesar de que desde casi sus orígenes el relato sacerdotal ha sido considerado como una especie de catecismo sobre la cosmovisión judía del principio del mundo y de la humanidad sobre la tierra, el interés de los escritores sacerdotales no fue tanto instruir al pueblo, sino darles una fe común. De manera que el propósito de estos capítulos nunca fue dar explicaciones científicas sobre cómo se creó la Tierra, sino explicarlo verbalmente de una manera comprensible a la capacidad de entendimiento de una cultura en la que muy pocos eran los que sabían leer. Es decir, y después de ponerlo por escrito para que se tuviesen las ideas claras de cómo se pudo producir el proceso creacional divino. Es decir, esta gente, cuando quieren transmitir lo que les quieren transmitir a aquellos que han vuelto del cautiverio, es decir, ellos no tienen en mente cosas como hoy en día la gente intenta sacar de Génesis, como la evolución o la antievolución o las matemáticas o la geografía o una historia como las que hoy se estudian. Es decir, en ninguna manera el interés de ellos era un interés religioso. Era dejarle muy claro a la gente, dentro de su escasa cultura, eran gente que muy poca gente sabía leer. Fijaos que en todos los monumentos y en todo lo que se ha descubierto de aquellas épocas, casi todos los escribas, la gente que sabía leer y escribir, eran gente que estaban relacionadas con la religión, eran gente que eran servidores del templo, que eran, digamos, los levitas, que eran la gente que en alguna manera está pesada, es la misma. Es la pesada de hoy. Es la pesada de hoy. Entonces, fijaos que esto nos enseña que a la hora de transmitirle esas cosas al pueblo, en un lenguaje muy sencillito,
no nada cargado de temas religiosos, sino de cosas que ellos pudieran comprender, cosas comprensibles, pues se mezcla lo que es el concepto de Dios y su creación con lo que son los conceptos que ya traían de otras culturas. Como se observa en el relato sacerdotal, se concluye indicando que Dios creó al ser humano, aunque no se dice ni el cómo ni los detalles de dicha creación. De ello se encargará el escritor yavista de comentarlo, pero sí se nos deja muy claro que el ser humano tiene en su esencia un componente divino cuando se dice que Dios creó a la humanidad, porque recordad, el nombre Adán puede ser tanto un sustantivo que significa hombre o varón, como la designación de un colectivo en el sentido de humanidad. Es decir, cuando Dios dice creó Dios a Adán, está hablando, creó Dios al hombre, y ahí cuando se habla al hombre no se habla del único hombre, sino de la humanidad. Creó Dios a la humanidad. Y dice el texto que Dios lo creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y aquí es importante contrastar nuevamente la influencia de las culturas circundantes de Israel en la redacción del texto de Génesis, ya que según se descubrió en una tableta del siglo XIV a.C., descubierta en Tel el Amarna, se habla del primer hombre y se le llama Adapa. Es decir, fijaos que Adapa y Adán se parecen bastante, por lo menos en la forma inicial del término. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. La creación del hombre es un relato separado dentro del relato sacerdotal de la creación. Es decir, hemos tenido dentro del relato sacerdotal la creación del mundo, la creación de los animales y la creación del hombre en general. Pero ahora, digamos, de una manera especial, vamos a descubrir algunas cosas. Por ejemplo, hasta el versículo 26, toda la creación se realiza por medio de la palabra. Es decir, una y otra vez, se repiten 9 veces en el texto, dice, entonces dijo Elohim. En otras palabras, todo lo que se iba creando por la palabra. Es decir, todas las criaturas y todas las cosas hechas por Dios lo son por el poder de su palabra creadora. Pero al llegar al hombre, Dios no solamente habla mostrando su decisión de crearlo, acordaos que comenta probablemente con el verbo en aquella época, he aquí ahora hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso ya lo vimos la semana pasada en ese plural. Sino que aquí lo que se está diciendo es que Dios se va a tomar el trabajo personal de hacer, que es lo mismo que crear, que darle forma o que soplarle un espíritu al hombre, porque el hombre es para Dios una criatura especial. Es decir, el resto de las cosas, los animales, las aves, los peces, todos son hechos por la palabra. Dios manda la palabra y la palabra crea. Es lo mismo que cuando Jesús decía con la palabra, sé sano, se producía la sanidad. En la misma manera, cuando Dios decía, sean los peces, la tierra empezaba, el agua empezaba a bullir y de allí empezaba lo que eran las distintas especies de peces que hoy tenemos. Añadido a esa percepción especial de la valoración de la humanidad sobre las otras escrituras, existe un hecho que nos debe llenar de agradecimiento hacia el Creador. De todas las criaturas de Dios, la única que comparte una imagen y semejanza con el Señor es el ser humano. Los términos, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza,
en hebreo son palabras sinónimas. Es decir, el conforme a nuestra imagen y el conforme a nuestra semejanza no son dos cosas distintas, como mucha gente ha dicho, sino que es una manera reiterativa de decir lo mismo. Es como cuando Jesús decía varias veces, de cierto os digo. Repetía las cosas como una forma de darle consistencia, de darle seguridad. Juan Mari Tellería, que es muy amigo mío y es el decano del CEIBI, el seminario en el que yo estuve estudiando, dice que el hombre es una réplica de Dios en el mundo. Eso me gusta porque tiene un sentido especial, es decir, porque Dios dice, vamos a crear a pero lo vamos a crear conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, eso quiere decir que Dios que hoy no es visto puede ser visto o percibido a través del hombre, porque Dios es hoy en día la imagen de Dios. O sea, el hombre hoy en día es la imagen de Dios, porque de todas las criaturas creadas somos con el Señor los únicos que compartimos el señorío sobre el resto de la creación. ¿Os acordáis que en el capítulo 1, versículo 26 al 28 se dice y que señoree sobre toda la tierra y que la labre y que esto, es decir, hay en nosotros, digamos, entregado de parte de Dios un poder de control que el hombre hoy en día lo está usando malamente para cargarse la tierra, pero hay un poder dado de parte de Dios para controlar, para dirigir, para hacer crecer, para cuidar, porque el Señor les dice y cuidad de ella, plantadla, haced esto, haced lo otro. Es decir, que el ser humano, si atendiese un poquito lo que la Escritura dice, es decir, no tendría que estar hablando tanto de ecología, sino de Biblia. Haciendo una pequeña incursión en la antropología bíblica. La antropología bíblica es el estudio, digamos, referido de lo que es el ser humano. Es decir, antropología viene de logía, estudio, del antro o andros, que es el término griego de hombre. Recordamos que todos los animales fueron creados a partir de un cuerpo diferente. Es decir, unos fueron hechos para volar, otros para correr, otros para nadar, otros para arrastrarse. Es decir, pero todos tenían un mismo aliento de vida, que era el espíritu. Sin espíritu, un ave, aunque tenga alas, no puede volar. Eso es muy importante, porque Santiago 2:26 dice muy claramente, el cuerpo sin espíritu está muerto. Hay una declaración tajante. Y esta declaración entre los seres humanos y entre todos los animales está también muy bien reflejado en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 39, donde dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de bestias, otra carne de aves y otra de peces. ¿Habéis notado alguna vez esas diferencias? Es decir, esto nos indica que nuestras diferencias están en la carne, el cuerpo, es decir, en aquello para lo que fuimos creados. Es decir, vamos a ver, un ave está hecha para volar, pero no la metas en el agua para nadar, porque no sirve para eso. Un pez está hecho para nadar, pero no lo pongas a volar.
Una bestia está hecha para comerse las hierbas, crecer y ser alimento para el hombre y vivir, pero no lo metas en el agua que se ahoga. No intentes que vuele porque pesa mucho. Y así sucesivamente. Para que entendamos esto de una manera sencilla, pensemos por un momento en todos los electrodomésticos que tenemos en cualquier casa. Por ejemplo, una lavadora fue diseñada para lavar ropa. Un frigorífico para congelar y conservar alimentos. Un termo fue hecho para calentar el agua con la que nos duchamos. Un secador para lanzar aire frío o caliente y una cocina para arder y ayudarnos a cocinar. Y así podríamos seguir hablando acerca de distintos electrodomésticos, que cada uno de ellos fue diseñado con una función específica. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Ahora bien, todos estos aparatos no serán nada, solamente diseños metálicos bonitos pero inútiles, si no les llega la electricidad que les suministra la central eléctrica que se las hace llegar. Es decir, si tú tienes, digamos, una lavadora, un frigorífico, un tostador, es decir, todo lo que tengas, pero lo tienes desenchufado, ¿de qué sirve? Son elementos metálicos que no sirven para nada. Lo que les da la fuerza y que cumplan su función es lo que la Biblia llama el espíritu, que en todos los casos es el mismo. Es decir, la electricidad que le llega a una lavadora es la misma que le llega a un frigorífico. Y es la misma que le llega a una tostadora. Y es la misma que le llega a cada cosa según para lo que ha sido creada. Pero esa electricidad es comparable a lo que es Dios, que le ha dado un espíritu de vida tanto al hombre como a los animales. Y la única diferencia entre un hombre y un animal es en el cuerpo que ha sido preparado para distintas cosas. Un hombre no puede volar, no puede volar sin ayuda, ¿no? Es decir, un hombre está hecho para una serie de cosas. Y en este caso la central emisora, digamos la sevillana, ¿no?, que es la compañía que aquí nos suministra, sería Dios. Él es el que da la vida a cada persona para que desarrolle las capacidades para las que ha sido creado. ¿Entendemos esa parte? Porque esto es parte de lo que se llama el estudio antropológico del hombre y de lo que es la creación. Que los animales tienen ese espíritu. Claro, los animales tienen el mismo espíritu que el hombre. Los animales no tienen un espíritu distinto. Lo que varía entre un animal y un hombre, como hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, es el cuerpo. Pero el espíritu es el mismo. Porque el espíritu es lo que da vida, es el hálito de vida, ¿no? Tanto que la Biblia dice, si le retiras el soplo al hombre, dice, dejan de ser. Es decir, se les corta el suministro a los electrodomésticos y no funciona. Eso es lo mismo que pasa con el ser humano. Por eso la comparación yo creo que es buenísima en cuanto que nos podemos dar cuenta que cada cosa en una casa, de los electrodomésticos que tenemos, por ejemplo, ha sido creada para una cosa distinta, pero todas se mueven por la misma electricidad. Y de la misma manera, todos los seres humanos y todos los animales nos movemos por el mismo espíritu dado de Dios, un aliento de vida. Y que lo que varía en nosotros es precisamente aquello para lo que estamos preparados. El hombre está preparado para cosas distintas que los animales, y ahora las veremos, ¿no? En la semejanza que tenemos con Dios, nosotros tenemos que entender que igual que un pez ha sido hecho para nadar, un ave para volar, un guepardo,
o un leopardo para correr. El ser humano ha sido creado para ser persona y poder relacionarse con otras personas y, lo más importante, con su creador. Porque el ser humano es la única de las criaturas divinas que tiene una capacidad espiritual e intelectual que no poseen los animales. Es decir, igual que una lavadora no puede congelar, porque no es un frigorífico, no es un congelador, está hecha para otra cosa, el ser humano está hecho para tener una relación con su creador y para relacionarse también con los de su propia especie y también con los animales. Es decir, el ser humano se relaciona bien con los animales. De hecho, ¿cuántos animales hay que han sido adiestrados? Incluso animales tremendamente peligrosos o mortíferos han sido adiestrados por el ser humano. Porque en alguna manera, es decir, el ser humano tiene una capacidad superior a la que tienen esos animales, porque ha sido creado así. Esta semejanza con Dios que llevamos es lo que podríamos llamar la marca del fabricante. Habéis visto que en algunos anuncios se dice, y esta es la marca del fabricante, ¿no? Es decir, hay cosas específicas que un fabricante hace, que pone en sus coches, que no los ponen otros. Y entonces dice, esta es la marca de los Suzuki, esto es lo que llevan los tal, esto es lo que llevan los cual, ¿no? Bueno, pues el ser humano lleva una marca del fabricante que nos permite tener una relación con Dios a través de nuestro espíritu. El resto de las criaturas, aunque tienen el mismo espíritu y pueden comunicarse entre sí, no acceden a esa relación personal que fue reservada desde su origen para que el ser humano pudiese comunicarse con su Señor. Es decir, los animales no se pueden relacionar con Dios, no se pueden comunicar con Él. Nosotros sí nos relacionamos muchas veces con los animales, pero los animales no se pueden relacionar con Dios y muchas veces la relación con nosotros hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, normalmente no pueden hablar, aunque te demuestren su cariño, como por ejemplo un perro, un gato, los animales que son más domésticos, un caballo, es decir, animales que en alguna forma, una vaca a la que tú cuidas, percibe el sentimiento de que tú estás a su favor, de que tú le das el alimento, te ve como su proveedor, por decirlo de alguna manera. Los animales domésticos que están en la casa, los que tienen mucha relación sobre todo, entienden perfectamente lo que le está diciendo. Sí. Ellos llegan a entender, vamos, nosotros, por ejemplo, con el perrillo de mi hijo, nos damos cuenta que hay determinadas palabras que él reconoce inmediatamente. Entonces, en el momento que tú le mencionas una palabra, él se va a coger su cuerdecita para que lo saquen a pasear. Tú le dices, paseíto. Cuando tú mencionas la palabra paseíto, el perro inmediatamente se va a buscar su correa porque sabe que va a salir a dar un paseo. Es decir, son formas que, y muchas veces estás tú hablando que le dices cualquier cosa al perro, porque claro, los que nos gustan los animales parece que nos volvemos tontos con los animales y llegan a formar casi parte de la familia, son como uno más, ¿no? Y muchas veces tú te pones y le dices cualquier cosa al animal y el animal te mira como si te estuviera entendiendo. Mi mujer un día se llevó un susto de pánico porque ella estaba con Nisi, con la perrilla chica que teníamos aquí, estaba en la casa y yo estaba en el despacho que era aquí atrás. Y entonces la iglesia estaba abierta y mi mujer le dijo, ve y dile al papi que venga, que la comida está lista. Y la perra
salió corriendo, se vino hasta el despacho, me empezó a hacer así, hasta que yo la seguí para la casa, y cuando llegué a la casa con la perra, Mari Carmen decía, ay, me da miedo, porque es que, es decir, si es capaz de entender esto, ¿qué más cosas no será capaz de entender? Ellos que no pueden hablar. No pueden hablar, pero es casi lo único que les falta a algunos, ¿no? Eso les pasa también a los caballos, les pasan, y son capaces de dar su vida, por ejemplo, por salvar a su amo. Uno, en los vídeos que se ven por internet y tal, ve cómo, a pesar de que a lo mejor estén en medio de una tormenta gigantesca con unas olas, el animal se tira para salvar a su amo, es decir, aunque yo me quede ahí. Pero él eso no lo piensa, él lo que piensa, mi amo está en peligro y yo tengo que hacer algo por él, ¿no? Es decir, el sentimiento de relación es importante. Pero aún así y todo, tenemos que ser conscientes que no se pueden relacionar con Dios. Y que eso es algo que Dios ha reservado para nosotros. Dice en el libro de Job, que es un libro de sabiduría, dice, pero es el espíritu en el hombre, el aliento del Shaddai, es decir, el hálito que Dios le ha dado, el que da inteligencia. Los animales tienen ciertas capacidades porque Dios los ha preparado para eso, igual que el fabricante que hace lavadoras, que los prepara para ciertos programas y para ciertas cosas, pero no tienen la capacidad ni de hablar, ni de, relacionarse con Dios. En otras palabras, nuestra capacidad de discernir, de razonar, de pensar, se pone en marcha en nosotros porque Dios creó nuestro cerebro con esas capacidades. Pero si no tuviéramos el aliento divino, seríamos como una tostadora parada en una cocina que no recibe energía. Un bonito trasto, pero inservible. Como indicamos antes, el propósito original de Dios con el ser humano es que éste fuese su representación sobre la tierra, un ser en comunicación continua con Él, que gobernase sobre todo lo creado, pero como veremos más adelante, todo se trastocó con la desobediencia de la primera pareja. Vamos a parar aquí por si hay algunas preguntas en relación con esto, que yo creo que es muy importante que captemos este concepto, el concepto de la comparación de la electricidad con el Espíritu de Dios, llevado a todos los animales y al hombre, en igualdad de condiciones. Y que lo que nos hace variar de unos a otros es para lo que hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios y ningún otro animal ha sido creado para tener comunión con Dios. Los pájaros dicen que puedes alabar, cantar al Señor. Sí. Bueno, pero es una forma poética de hablar. Ajá. Es decir, es como decir, y las flores alaban a Dios desde por la mañana, y los árboles, es decir, son maneras poéticas de hablar. Uh-huh. Los pájaros no pueden cantar a Dios porque no saben quién es Dios, ¿entiendes? Es decir, lógicamente su mente es tan pequeña, tan escasa, su cerebro es tan chiquito, que son capaces de reconocer determinadas cosas. Sí. Ellos entienden muchas cosas, pero hay cosas a las que no pueden llegar. Son matemáticas, como matemáticas. Son lo que se llama en la ciencia, la zoología y todo lo demás lo conocen como reflejos condicionados. Es decir, un animal, tú lo llevas 3 días al mismo sitio y le pones el cacharrito de comer en el mismo sitio, y el 4.º día el animal está esperando que se lo lleves al mismo sitio, porque tienen una capacidad de memoria, aunque no es excesivamente grande, pero recuerdan las cosas. Y luego hay animales que tienen, un cerebro mayor y tienen más capacidad de memoria. Yo lo que veo, yo creo que el entendimiento es grande que tienen ellos.
pero Sí. yo veo que, claro, es otro nivel. Sí, Me llama la atención esa forma de expresarlo de que el hombre es la imagen de Dios en la tierra. ujú, Que yo no lo había visto, no me había fijado en esa perspectiva de que el claro, hombre es como la imagen de Dios en el mundo. claro, claro, Aparte, claro. aparte de que la iglesia es como la imagen de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ujú. Sí, pero eso es el cuerpo espiritual. Espiritual, pero Es decir, significa, el reflejo físico de lo que Dios es el hombre. es el hombre. Y por eso a mí me gusta la expresión cuando se dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a semejanza. Es decir, porque si el verbo de Dios, que es Cristo o el Hijo de Dios, ya estaba allí, el ser humano llevaba desde el principio la imagen de Jesús y no al contrario. Es decir, Jesús no nace como hombre y entonces empieza a llevar la imagen del ser humano, sino que el verbo era la imagen de Dios desde el principio, como dice Hebreos, como dice Colosenses, como dice Filipenses. Era desde el principio la imagen de Dios. Y cuando Dios transmite esa imagen al hombre, lo que está haciendo es dejando una réplica suya en la tierra. Sí, además lo dejó para que dominara sobre. Exactamente. De hecho, fíjate que la relación de Dios con la tierra es la misma que Dios le establece al hombre con la creación. Es decir, incluso le vas a poner nombre a los animales, tú vas a gobernar sobre los animales, vas a cuidar de los árboles, de las plantas, de esto, de lo otro. Todo está sometido a lo que es la autoridad y la capacidad del ser humano. Como el ser humano tiene capacidad para crear. Hombre, tiene capacidad para crear, claro, y para descubrir cosas y para idear. Es que esas capacidades muchas veces no las tienen algunos animales, otros sí. Es decir, por ejemplo, muchas veces uno ve cómo, digamos, animales como pueden ser los buitres, como pueden ser chimpancés, cogen una piedra o cogen un elemento, un hueso o cualquier cosa, y con eso empiezan a hacer una herramienta. Es decir, eso quiere decir que ese animal se ha dado cuenta o ha visto que un ser humano ha cogido algo y con eso ha roto, a lo mejor, que te digo yo, un huevo, una piedra o cualquier cosa desde el principio, y eso que se ha repetido muchas veces, en un momento determinado ha dicho, bueno, pues yo cojo esto y hago así, y hago lo mismo que hace el hombre porque... Pero eso es instinto, porque hay animales que no lo han visto nunca, porque se crían Sí. afuera de su misma especie, Sí. y nace con eso dentro, ¿no? Claro, sí. Eso pasa, por ejemplo, con el quebrantahuesos. El quebrantahuesos es un tipo de buitre, que es decir, que él, como Rodríguez de la Fuente hizo un documental magnífico, que ganó incluso muchísimos premios internacionales, porque era la primera vez que se demostraba que un quebrantahuesos que había sido nacido en cautividad y que no se había relacionado con nadie, Ese reportaje lo he visto yo. cuando se encontraba frente a los huevos de otros animales, pues cogía una piedra y con esa piedra rompía los huevos para comerse lo que había dentro. Es decir, y uno dice, bueno, ¿quién le ha enseñado esto? ¿No? O por ejemplo, uno se plantea, bueno, ¿quién ha enseñado a un perrito que dándote 4 lametazos te gana? ¿Qué decir? Que es una manera de mostrarte su cariño. ¿Quién se lo ha enseñado? Es algo, digamos, que está dentro de lo que es las capacidades que Dios le ha dado a ese animal. Yo lo que me he acordado sobre ese texto que dice la creación entera gime como contadores de parto, Sí. la liberación de los hijos de Dios. Sí. Relacionado con esto, ¿cómo se puede eso? Bueno, yo creo que la forma de... o sea, eso es una expresión, digamos, teológica.
Eso es una expresión de decir que es como si el mundo estuviese pidiendo a gritos que viniese el fin del mundo y se manifestasen los que somos los hijos de Dios, porque ya indicaría un nuevo cielo y una nueva tierra y un nuevo esquema de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no es que los animales estén pidiendo a gritos como si ellos entendieran que hay un mundo espiritual en el que ellos quieren estar. Eso no se puede. Eso es una expresión teológica. ¿Entendemos? Bueno, continuamos un poco con el relato yavista de la creación. Vale. El relato yavista de la creación ha sido calificado como, por algunos, como un segundo relato de la creación. Pero esto es un error. Es decir, ya hemos dicho que no hay un primero o un segundo, sino que son dos diferentes. Y que en este caso, fijaos, el yavista es mucho más antiguo que el sacerdotal. El sacerdotal se escribe entre el siglo V y siglo IV antes de Cristo, y el yavista se escribe aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Es decir, que este relato sería, por decirlo de alguna manera, antes del otro que hemos tenido. Pero el recopilador, los sacerdotes, cuando pusieron junto el Pentateuco, descubrieron que este relato cuadraba mejor después del otro. Entonces, es como estuvimos viendo la semana anterior a la otra, que era como si el zoom se fuera acercando. Hasta ahora hemos visto la creación desde arriba, vista exteriormente, y ahora vamos a empezar a ver la definición de la creación del hombre y de la mujer, del huerto donde vivían. Es decir, nos vamos acercando, el zoom se va acercando. Es como el Google Map, que empiezas viendo prácticamente toda Europa, te vas bajando y llegas a Antequera y ves hasta la puerta de tu casa y la matrícula de tu coche. Pues eso mismo es prácticamente lo que se produce aquí en este segundo relato, que no es segundo, sino en el relato yavista de la creación. Hay algo que yo creo que es importante tener claro, y yo digo, aquí no me importa parecer que me estoy repitiendo, pero es entender que en los relatos de los orígenes no hay una intención de definir doctrinas en relación a la ciencia o a la historia. Estos son relatos de carácter religioso, que tienen que ver con la relación del hombre con Dios y la relación de Dios con ese hombre que ha creado, o con esa humanidad que ha creado. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que aquí se empieza con una introducción sobre la creación del hombre y después pasamos a ver lo que es su habitación en el jardín de Edén. Como para el escritor sacerdotal, lo importante para el yavista es la creación de la tierra y quién es el creador. Que sin ningún género de dudas es Dios en todas sus facetas. Así se ve en los versículos 4, 7, 8, 9 y 15. Dice, y Dios creó, y Dios hizo, y Dios tal, ¿no? Y por eso mismo no se ocupa de dar un orden de acontecimientos como hace el escritor sacerdotal, sino que asume de entrada que los cielos y la tierra fueron la creación de Jehová o de Yahvé, el Dios de Israel. Entendiendo que este pasaje tiene como enseñanza secundaria, porque la primera es que hay un solo Dios que es creador de todo, que tanto el hombre como la mujer son creación de Dios y que además su formación es algo en lo que Dios se tomó su tiempo haciéndolo con una dedicación especial, es muy importante sentir el orgullo de haber sido el diseño, la creación de un Dios tan grande. Y nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios
porque no nos trató como al resto de los animales, sino que se tomó el trabajo, lo hizo de una manera especial, con cuidado, con la forma de contar, aunque es una forma, digamos, muy infantil, de contar la creación del hombre, como cogiendo la tierra, mezclándola con agua, haciendo barro, y de ello, digamos, creando un muñequito, implica un cierto cariño, implica como una dedicación, aunque, ya digo, sea una forma muy simple de explicarlo, pero la realidad es esa. Yo digo aquí que igual que la gente se siente orgullosa de llevar un traje que haya sido diseñado por Armani o unas gafas de cualquier marca puntera, la gente hubo un tiempo en que le dio por las Ray-Ban y el que no tenía unas Ray-Ban era un pobretón. Yo digo que los cristianos, todos los seres humanos, pero también los cristianos especialmente, deberíamos sentir la satisfacción de saber que no somos el resultado de un azar fortuito que no tiene autor, sino que nuestro diseñador, creador, hacedor y padre es el mejor de todos, el Señor de todos los tiempos, un Dios grande y perfecto que ha creado a unos seres con unas capacidades maravillosas y una maquinaria perfecta, un complejísimo cerebro que está aún por descubrir. Se dice que la ciencia no ha investigado ni el 10% de lo que el cerebro hoy en día puede dar de sí. O sea, imaginaos lo que queda por descubrir. Una bomba inagotable de sangre, que es el corazón. Es decir, tú pones cualquier bomba a trabajar 80 o 90 años, o 100 años, o 100 y pico de años, como hoy en día están viviendo alguna gente, todos los días, 24 horas al día, y más tarde o más temprano esas bombas se atrofian o se paran o se estropean o les cae una carboncilla y se paran o cualquier otra cosa. En cambio, Dios ha hecho una bomba inagotable, unos ojos que tienen una perfección tan grande que ni los mejores oftalmólogos son capaces de entenderlo. Decía un oftalmólogo, casi cualquier cosa del organismo humano se puede reproducir, pero lo imposible de reproducir será un ojo, porque tiene un esquema tan enrevesado que solamente lo ha podido crear alguien tan superior como es Dios. Un sistema óseo acompañado por músculos y tendones que junto a los distintos procesos del cuerpo humano, de la digestión, la respiración, la audición, el razonamiento y muchos otros, han hecho de nosotros unos seres únicos y especiales. Con razón David decía: te alabaré porque asombrosas y maravillosamente fui formado. Dice: maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Esto es agradecimiento, es orgullo de quien te ha creado. Igual que la gente, ya te digo, sale en televisión con un traje. El otro día yo vi a uno que salió con un traje y era un traje horrible, pero bueno. Y el tío dijo: es que llevo un Chanel, ¿no? Y el tontaina del presentador, que era el que presenta el Sálvame, ¿cómo se llama? ¿Qué? Sí, ese. Bueno, ese. ¿No? Jorge Javier, pues él dijo: ¡uy, un Chanel! Como diciendo: no vaya macho, eso te ha costado un pastón, ¿no? Y él lo llevaba todo orgulloso. Era una cosa horrible, os lo digo de verdad, Pero bueno, sin embargo, a él le gustaba y lo llevaba. Es decir, nosotros que hemos sido creados por alguien tan importante y tan bien hecho, que no nos ha faltado de nada, no es para que estemos dando saltos de alegría
diciendo gracias al Señor por lo que Él realmente ha hecho con nosotros. Bien, vamos a ver el texto del relato sacerdotal. Aquí, que empieza en el capítulo 2, versículo 4. Aquí notamos, porque estamos usando la Biblia textual, que cambia el nombre de Dios. Si antes era Elohim, ahora aquí es Yahvé Elohim. Entonces, dice, el día empieza diciendo, el día, ¿os dais cuenta? Aquí el texto emplea el término día como todo el proceso, porque dice, el día en que Yahvé Elohim hizo tierras y cielos. El día, no los días. El día. Sino el día. Dice, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre a la tierra roja, de la tierra roja, e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río que regaba el huerto y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde se halla el oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Gidequel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda semejante a él, porque Yahvé Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos y a todas las bestias del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue formada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el hombre... ¿Ese versículo está ahí? Sí. Ese versículo... Sí. Y lo que pasa es que es un versículo probablemente, digamos, muy posterior. Es decir, es un versículo que refleja la forma en que se producía el matrimonio en aquella época, que era que el hombre se iba de su casa y se llevaba a su mujer, y o se iban a vivir con los suegros, como se ve a lo largo de todo el Génesis, o fundaba su propia casa. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Como se observa a simple vista en la traducción textual del hebreo, el escritor yavista nombra a Dios no como lo hacía el escritor sacerdotal, que lo llamaba sencillamente Elohim, sino que a este nombre que se hizo común en el mundo hebreo le acopla el nombre de Dios según el sagrado tetragramatón. El tetragramatón son las 4 letras hebreas que no se pronunciaban, porque, es decir, se consideraba el nombre de Dios tan santo
que pronunciarlo se consideraba que era tomar el nombre de Dios en vano. Y eso era algo que la ley prohibió. Entonces, no se pronunciaba. Esto que estamos viendo de esta diferencia de los nombres de Dios es una evidencia más al definir la autoría, al menos, de 3 de los principales documentos que forman el Génesis, y de los cuales el documento yavista, que comienza con el relato de la creación que estamos estudiando, es el más antiguo. Es decir, ahora estamos en el texto más antiguo que hay de la Biblia, por decirlo de alguna forma. El pasaje del relato yavista de la creación del hombre y la mujer está compuesto a base de una serie de tradiciones muy antiguas que fueron reunidas de una manera un poco aleatoria, es decir, como les dio la gana, por decirlo de alguna manera, por el redactor final del Pentateuco, y que para un estudio más cercano vamos a ir analizando separadamente. El primer gran símil, ¿no? Porque esto es una parte que está llena de símiles, de comparaciones, ¿eh? Como aquí es el símil del gran alfarero. Como ya dijimos, al hablar del relato sacerdotal de la creación, lo central era dejar muy claro quién era el creador de todo, pero no se entra en el método de la formación de los animales ni del hombre. Esa fue la visión general del mundo que nos dejó el grupo sacerdotal al redactar su documento, del que forma parte el primer relato creativo del Génesis. En este segundo relato, que es un relato independiente, que comparado con nuestra tecnología actual sería lo semejante a lo que mencionábamos antes de ir acercando el zoom, tanto el hombre como los animales, se dice que Dios lo modeló, o sea, los hizo y lo modeló de la arcilla, el equivalente a la labor de un alfarero. Aquí lo pone, esto es lo que yo me he fiado. Claro. Elohim había formado de la tierra. Claro, todas las bestias del campo y todas las aves de los cielos. Yo en esta vez, es que me he fiado cuando digo, después le pregunté, digo, Elohim había formado de la tierra. Claro. No, aquí no aparece solamente... Por la palabra. Sí, y aparte de eso, Es decir, estamos que la de la tierra roja cogió a la mujer. Claro, Aquí de todo. Aunque fijaos que, es decir, las dos cosas son compatibles. Uh-huh. Una cosa no contradice la otra. Lo que está diciendo es que los animales fueron formados en la misma forma que fue formado el hombre, de la tierra, por la palabra. En cambio, el hombre fue formado de la tierra por las manos de Dios. Es decir, por lo menos esa es la idea que el escritor quiere dar cuando utiliza el verbo modeló. Si os dais cuenta, aquí en hebreo el verbo que se emplea es modeló al hombre de la arcilla roja, de la tierra roja, la arcilla. ¿Sí? Claro, es que es muy diferente. La arcilla se puede moldear, pero el polvo no. Claro. Esto parece que no, pero eso evidentemente es así. Claro. La tierra roja es lo que se puede formar. Claro. Lo que se puede hacer. Claro. Hace falta moldearla. Sí. Pero la tierra, pero es que tú no puedes coger así tierra de la que sea y formarla. Es que lo primero que no tiene no puede. La consistencia no da. Entonces aquí no da para la tierra roja, te das cuenta cómo Dios escoge hasta el material que puede ser formado. Claro. De todas maneras, todo esto es una forma comprensible para aquella gente inculta de explicarles la creación. No nos paremos en los detalles como si los detalles fueran relevantes. Lo relevante es decir, Dios creó todo esto, y también creó al hombre y la mujer, y también puso al hombre y a la mujer en... Eso es lo relevante. Lo relevante no son los detalles. Esos son circunstanciales o digamos, secundarios. Esto último,
que acabamos de leer, según algunos eruditos, sería una flagrante contradicción con el relato sacerdotal del capítulo 1, donde los animales son hechos por la palabra. Es decir, Dios habló y fueron creados. Así se reforzaría en estos estudiosos el aspecto de entender que estamos hablando de dos relatos completamente diferentes que inciden a su vez sobre diferentes criterios. Personalmente, aunque creo en la realidad de los dos relatos distintos de la creación, no creo que los relatos de los capítulos 1 y 2 de Génesis haya que verlo como dos relatos enfrentados, sino como dos historias distintas, escritas en tiempos y lugares diferentes y que se mezclan en un documento único, el Pentateuco, complementando la una detalles que la otra no menciona. En este caso es cuál fue el método creativo de Dios. Es llamativo el hecho de que este relato yavista comience hablando de una tierra que se mantenía húmeda gracias a una especie de rocío que subía de la tierra, porque el alfarero en sí no trabaja con polvo, aunque la expresión del polvo de la tierra se emplea muchas veces a lo largo de la Escritura para hablar de la creación del hombre, sino con barro, un elemento húmedo, moldeable y humilde. Aunque el texto alude al Señor modelando a la humanidad y a toda la fauna terrenal como un gran alfarero que forma un muñeco en su rueda y luego le insufla vida para que llegue a ser un ser humano, es muy complicado aceptar la literalidad del texto yavista. Primero porque Dios en su omnipotencia no precisaba ponerse a fabricar un muñeco de barro. Y segundo porque es hasta cierto punto muy lógico que el escritor yavista empleara un símil que ya era común en otras civilizaciones del entorno de Israel y que en la pobre cultura de pueblos que escasamente sabían leer era más fácil de entender que cualquier otra forma compleja de explicar el proceso creativo de Dios. Es decir, la gente lo iba a entender mejor si se le decía y Dios hizo un muñeco de barro y le dio vida que, es decir, explicarle todo lo que supondría una creación uniendo elementos y haciéndolo todo desde el principio. Vamos a terminar con esta parte viendo el concepto de un Dios alfarero en culturas que rodearon a Israel, porque como hemos dicho, mucho de lo que tenemos está afectado por las culturas de los alrededores. La comparación de Dios con un gran alfarero no fue potestativa de la cultura hebrea, es decir, no era única de la cultura hebrea, sino que la alfarería era un elemento básico de cualquier civilización, como han demostrado los descubrimientos arqueológicos de vasijas y demás utensilios de barro de cualquiera de las culturas antiguas. Pero veamos específicamente las principales fuentes que pudieron influir en esta composición yavista. Los sumerios, en unas tabletas de arcilla escritas en acadio, descubiertas al final del siglo XIX y que hoy se encuentran conservadas en el Museo Británico, yo las he visto, y según las dataciones radiológicas proceden de la época del rey babilonio Amnisaduca, que reinó en el siglo XVII a.C., es decir, para que nos hagamos una idea, 3 siglos antes de que siquiera existiera Moisés, ya recogían en la llamada epopeya de Atrahasis, el equivalente a nuestro Noé bíblico, varios relatos sobre la creación y el diluvio. Según se indica en las mismas tablillas, la epopeya estaba originalmente redactada en 1245 líneas. Según este relato, al principio de la creación solo existían los dioses, como era lo normal en las religiones politeístas de las épocas antiguas. Y había 3 dioses principales, Anu, Enlil y Ea, y un grupo de dioses menos poderosos que tenían como responsabilidad cuidar del cosmos y cultivar la tierra. Tras una rebelión de unos dioses menores contra los 3 grandes dioses de la cultura sumeria por sentirse cansados de trabajar, el dios Ea convoca a los dioses mayores y decide destruir al cabecilla de la rebelión, sacrificándolo para escarmentar al resto de los semidioses y crear a la humanidad
para que a partir de entonces sean los hombres los encargados de cuidar la tierra y mantener el orden de la creación. El texto indica lo siguiente: con la carne y la sangre de ese Dios, que en Intur, el equivalente a la madre naturaleza, mezcle la arcilla a fin de que el Dios y el hombre se encuentren mezclados en la arcilla. ¿Os dais cuenta que se emplea prácticamente la misma simbología? El descubrimiento de esta historia de la creación, con toda la mitología de dioses y semidioses que la rodean, fue de tal magnitud en su época que revolucionó el mundo del estudio de las cosmovisiones antiguas, tanto que el famoso asiriólogo danés J. Laessoe llamó a este escrito el Génesis más antiguo que se conoce, porque se escribió mucho tiempo antes del Génesis y antes incluso del documento yavista. Entre los egipcios también había una divinidad muy importante llamada Num, que específicamente significa el que modela, es decir, un alfarero. Según la mitología egipcia, en un torno de alfarero modeló un huevo del que salió el sol, siendo este Dios creador el que también modeló después al ser humano. Es decir, que si nos damos cuenta, tanto los sumerios como los egipcios hablaban acerca de un Dios alfarero. Y los babilonios, en el célebre poema Enuma Elis del siglo VII a.C., indican que el dios Marduk crea al hombre amasándolo con barro. Estas son sus palabras exactas. Dice: amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura salvaje. Hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los dioses para que ellos vivan sin cuidado. Como descubrimos nuevamente, las cosmovisiones antiguas tuvieron una gran influencia sobre la cosmovisión judía. Acordaros que la cosmovisión era el entendimiento de todo el sistema, todo lo que era el mundo, todo lo que era Dios, todo lo que era el hombre, el pecado, el mal, toda esa serie de cosas que todas las civilizaciones tenían, pero eran diferentes en cada civilización. El teólogo J. Morales dice: para cuando la Biblia hebrea entra en escena en esta breve pero agitada obra que es la historia de la civilización, el creciente fértil, que es el trozo de tierra, digamos, donde se registra esto, tenía ya a su disposición una rica biblioteca de relatos acerca de los orígenes del mundo, del ser humano y su mortalidad, el amor, la solidaridad, la maldad y el sufrimiento. Es decir, que lo que hoy tenemos dentro del Génesis, por ejemplo, es en mucha parte algo influido por lo que eran las culturas de la época. En este caso, la cultura más antigua, que fue la sumeria, los egipcios, los babilonios, todos pensaban en un Dios que modelaba, en un Dios alfarero. Y por eso al pueblo de Israel, que había estado en todos esos sitios, acordaros que el pueblo estuvo primero cautivo en Egipto, después estuvo cautivo en Asiria o Sumeria, después estuvo cautivo en Babilonia. Es decir, las tres culturas que tenían estas ideas influyeron muchísimo en los escritores que registraron al final este texto. Entonces, es muy importante que entendamos que no es que Dios pretendiera engañarnos contándonos historietas para niños, sino que era la única manera en que una sociedad muy inculta podía entender las cosas. Y entonces Dios utilizó a gente que lo explicó de acuerdo a lo que ellos podían entender. Y esto se va a producir más veces a lo largo de todo el relato del Génesis, de la caída y de toda una serie de cosas. Todo está mezclado o relacionado con las culturas que rodeaban a Israel. Así que no sé si hay alguna pregunta sobre
el concepto del Dios alfarero. Me ha gustado, me ha gustado. Yo lo vi, cuando he leído, porque en la versión esta sí, yo nunca no la había leído. Claro, la diferencia... es muy grande. Claro. Pero yo sabía que Dios cuando no lo hizo del polvo, eso Claro. lo sabía yo porque lo había estudiado y yo Sí. sabía que era arcilla. Sí. Yo eso estudié, Sí. lo he estudiado hace Sí. tiempo. Pero claro, aquí es que es muy fácil. Es que el Dios alfarero es muy fácil verlo. Muy fácil verlo. Porque cuando leí y Dios formó, Modeló, emplea el verbo El modelo. modelar, Sí, diseñar. que es más que diseñar, es darle forma partiendo de lo que es el barro. El modelar era lo que hacían los alfareros. En la versión española que tenemos nosotros, ahí como que como que pasamos de largo, ahí no se ve bien. Ahí se dice ve. formó Claro. en el 2. Era soplan sonar y... A ver. 2, 4. A ver dónde está. Dice... Está en el 19, me parece. Jehová pues formó de la tierra todos los animales del campo, pero también se menciona el que los formó de la tierra, no el que fueron por la palabra, que era lo que decía el documento sacerdotal. Nos tenemos que acostumbrar A leer todo. a hablar con propiedad y a saber cuando mencionamos una cosa en qué documento está. Entonces, Y que este fue anterior al otro. claro, Que este puso segundo, fue anterior porque el esto... que se escribió después, se puso detrás, Claro. este es más antiguo que el otro. Exactamente. Este es más antiguo que el sacerdotal y que el eloísta. El sacerdotal se escribe en el siglo V, IV, entre el siglo V y IV antes de Cristo. El eloísta se escribe entre el siglo VII y VIII antes de Cristo, y el yavista, se escribió entre el siglo X y XI o X y IX antes de Cristo, porque pertenece a la época de Salomón. Entonces, como vamos teniendo algunos datos que nos van dejando claro cuando, digamos, se escriben esos textos, podemos saber cuál fue primero, cuál fue segundo, Claro. cuál fue tercero. Lo que pasa es que, claro, la gran obra de redacción es la del redactor, la del el grupo sacerdotal de Jerusalén, que hace una redacción uniéndolo todo para que cuadre. Entonces, claro, hasta ahora nosotros muchas veces hemos leído el texto del Génesis y los primeros capítulos del Génesis hasta el diluvio como si fueran una historia contada, continuada, seguida, ordenada, y ahora nos damos cuenta de que no. De que Entonces, son el yavista dos. fue escrito Alrededor entre el siglo X X y IX. y 9. El unilista, El eloísta entre el siglo VII y VIII. 7 y 8. Y este es el Este siglo XIV, entre el siglo... antes de Cristo, ¿no? El siglo V y IV Eso. antes de Cristo. Quinto y cuarto. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Del Dios creador, el Dios alfarero. Y me gustaría que se os quedara muy claro el concepto que hemos estado estudiando, que a mí personalmente me parece precioso, de la antropología bíblica en relación con lo que es el espíritu comparado con la energía que alimenta a toda una serie de electrodomésticos de una casa, pero que si les cortamos la energía no sirven vida. para nada. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos esa concepción clara, porque nos ayudará a explicárselo a mucha gente. Mucha gente no tiene ni la menor idea de lo que nosotros vamos estudiando, evidentemente, pero luego salen conversaciones en las cuales se puede explicar por lo menos pequeñas cosas.
Y el concepto ese de la antropología, de lo que es la creación y el ser humano en relación con los animales, es muy interesante y muy fácil de comprender. Cuando la gente lo capta, se da cuenta de que efectivamente sucede lo que dice 1 Corintios capítulo 15, que no todas las carnes son la misma carne, Claro, sino que cada cuerpo, no lo había puesto ya. sino que cada cuerpo está preparado para una cosa, y lo que es igual en todos es el Espíritu de Dios o hálito de vida. Y está hablando está hablando de la creación, cuerpo de pez, El cuerpo de los animales, el cuerpo de los peces, de las aves, de los que se arrastran, de esto, de lo otro, ¿no? Es decir, el cuerpo de cada cosa está preparada para una cosa. Y el ser humano también está preparado para otra serie de cosas, gracias a Dios. Bueno, pues despedimos entonces en oración.